5, 6, 7 y... Bienvenidos a Despegar, yo soy Dair, bailarín, acróbata y ahora creador de contenido. Ya por fin lanzo mi primer episodio de este podcast que de verdad hace rato que quería hacerlo pero no me atrevía. Esto es un espacio que quiero para hablar con diferentes artistas, bailarines, músicos, acróbatas, lo que sea, y que me cuenten esa parte más humana, más real del artista, ¿sí? Así que hoy tuve que invitar a una persona que me diera mucha confianza para yo fluir y soltarme porque de verdad estoy un poco nervioso. Ella es una gran amiga, ella es bailarina, ha incursionado en el canto, en las acrobacias, es actriz también, ha hecho actuación, sí, un poco. Ella es Aliuska Barrios. Bienvenida. Gracias, mi amor, por invitarme Gracias a ti, de también. verdad, por el apoyo, porque siempre has estado ahí apoyándome en todo lo que yo quiera hacer, ¿sí? Y eso es Siempre, importante, tener personas orgullosa. que te apoyen y te sumen a... y que te ayuden a salir de tu zona de confort, Somos a tu red de atreverte. apoyo. Claro que sí. ¿Cómo estás? Bien, súper feliz de estar aquí, súper feliz de apoyarte y orgullosa de pertenecer a otro proyecto de tu vida más, Obvio, que lo sacaremos adelante con todo. claro que sí. Mira, actualmente, ¿qué estás haciendo? Bueno, me estoy desempeñando como relacionista pública en una discoteca muy famosa de aquí de Punta Cana que se llama Cocobongo. Por diferentes sucesos de mi vida, tuve que dejar la danza, bueno, no dejarla, pausar la danza un poco para poder desempeñarme en otros ámbitos y bueno, estamos ahí. Y eso, ¿por qué sucedió? O sea, ¿cómo llegaste a ese punto de decir, Bueno, bueno, voy a poner pausa al baile y voy a meterme en otra cosa? bueno, los que no me conocen, yo soy bailarina, como dijo Dair, me he desempeñado en diferentes ramas del arte, entonces debido a, vamos a decir, la irresponsabilidad de la juventud, eh, me lesioné, tengo unas hernias discales, Wow. entonces por recomendación de mi traumatólogo me dijo, para un poco la danza para que te puedas regenerar, ya que estás joven, y así después tú puedes darle un poquito más de largas a tu vida artística. Sí, wow, es que gracias a Dios yo nunca he tenido una lesión, siempre Qué me he bueno. cuidado de eso, creo que he sido afortunado porque esta carrera Afortunado y fácilmente, responsable he sido, responsable. tan responsable no me considero, pero sí me escucho un poco, Sí, ¿sabes? sí, Tengo sí. como que escuchar mi cuerpo y me detengo cuando tengo que detenerme, siempre lo he hecho inconscientemente y ahora lo hago más consciente aún Exacto. porque no somos jóvenes, bueno, yo en mi caso. Yo tampoco. Pero es importante eso, escuchar el cuerpo Sí, sí. y no, a pesar de que esta carrera sea muy desgastante físicamente, Es muy eh, bueno, física, mental y emocional. O sea, de verdad, la carrera del artista en general es desgastante por todas partes. claro. A Entonces, ver, ¿y cómo llegaste a bailar? ¿Eso fue una elección o fue cosas del destino? creo que nací para eso porque mi mamá, mis abuelos tenían una vecina que su prima tenía una escuela de danza, me vieron Ok. bailando, tenía 3 añitos y nada, me llevaron a como una prueba, ella le decía como Desde los tres desde los años. 3 añitos, tengo Bueno, 25 años bailando. bueno, ya hablando de eso del desgaste, creo que Por ahí par- van las parte cosas, de ahí, sí. porque desde los 3 años, aunque creo que en esa etapa te Es más diviertes un chilling. poco, pero igual ya vas creando disciplina, vas creando una Sí, rutina, sí, por ¿sabes? supuesto. Vas igual haciendo muchas, muchas cosas. Entonces cuéntame un poco cómo fue esa preparación de Aliuska, quiénes estuvieron detrás de Aliuska en su preparación y, o sea, en qué te formaste, qué clase de bailarina eres. Ah, Hola. Bueno, yo tuve una formación integral. Soy bailarina específicamente de danza nacionalista venezolana. ok. Me formé en una escuela de danza llamada Heidi Flores. ¿Puedes creer que yo nunca hice nacionalista siendo bailarín venezolano? Se termina el podcast. Lo Este, siento, pero no, no. es que No, no. es normal porque Yo empecé tarde. empezaste adulto Yo y te empecé a fuiste los 10. por el contemporáneo, ¿no? Es una historia Por larga. ahí es. Sí, yo empecé Eso siendo será urbano. en Yo otro empecé siendo podcast. urbano y realmente no era lo que quería. Yo quería saltar, brincar, abrirme. Y después fue que entendí que había jazz contemporáneo, ¿vale? Pero era que yo no tenía ningún referente que me dijera con respecto a qué podía hacer. Y yo, bueno, por amigos fue que caí allí y bueno, de ahí es un cuento largo. Pero sí es eso, pues que como no tenía
quien me guiara. Sí, es que, no, y en nuestra temporada de juventud, digamos, eran muy pocos los bailarines varones. Ah, bueno, Entonces, también. como que también era difícil conseguir. De hecho, éramos 30 niñitas y 3 niñitos, algo así. Yo me formé como bailarina de danza nacionalista, pero dentro de mi escuela se veía jazz, danza contemporánea, ballet, instruccional urbano, porque en ese momento no era urbano comercial ni nada de esas cosas. En ese momento Claro. existía changa y reggaetón, nada. Máquina latina. Total. Entonces, nada, me formé mi maestra Heidi Flores, también tuve formación por parte de Francia Sandoval, Budelia Castillo, mi coreógrafo de mi adolescencia que se llama Álvaro Laya, y bueno, infinidades de talleres de danza dentro de Venezuela, Claro. dentro del estado de Aragua y fuera del estado de Aragua. También me formaron para ser una bailarina de competencia, competí Ok. durante muchísimos años y bueno, nada, eso me creó disciplina, me creó amor a la danza. Yo amo la danza nacionalista con todo mi corazón. Ese es mi primer amor y yo moriré bailando danza nacionalista. Tengo muchos años que no lo hago porque acá es diferente, es otro país, otra rama de la danza, pero sin embargo, cada vez que tengo oportunidades, como que vuelvo a Para, mí. para dar un poquito de contexto, Ah, perdón, sí. gracias a, bueno, situación país Venezuela, tuviste que salir y Sí, abrirte espacio y un mundo sí. aquí en República Dominicana. Ah, verdad, sí, no me acordaba que sí, estamos aquí. Jeje. ¿Y tuviste que llegar a sacrificar algo por la danza o todo lo contrario? Mm, Desde afuera se ve un sacrificio, pero desde adentro es un premio, porque gracias a la danza yo conocí mi país. Yo viajé, Cogede, Falcón, Barquisimeto, Mérida, Trujillo, Maturín, Ciudad Bolívar, Caracas, Valencia, Vargas, Monaga, o sea, ¿Hacías gira? ¿O sí, era por...? eran por las competencias Ok. y también que mi profesora Margarita, estuvimos mucho tiempo yendo todos los años a Margarita, conocí mi país. Entonces era como el premio de mis vacaciones con mis amigas, eran mis amiguitas de las danzas. Qué rico, de Sí, verdad, porque, y qué afortunado es uno cuando hace lo que le gusta, porque al final se te van abriendo esas oportunidades. Por ejemplo, vas a bailar y vas a conocer, y realmente esa es la parte más bonita sí, de señor. la parte artística Sí, del señor. bailarín, ¿sabes? Como que uno sale a hacer un poco de turismo en cierto modo Sí. y bailas y te pagan también por lo que hacen, aunque es un tema un poco complejo Bueno, también. en esa época no había paga, pero Claro, pero en este caso ya cuando eres bailarín sí, profesional, exacto, sí, sí, sí. ¿sabes? Es No, un poco yo diferente. conocí muchos rincones de Venezuela gracias a la danza. Hice muchos amigos también que todavía, que si tengo un amigo que sí en Valencia, tengo uno en Maturín, tengo uno en Falcón, tengo uno en Yaracuy, tengo uno en el Zulia, o sea, Y esa parte, digamos que la otra cara de la moneda, ¿cuál sería tú que dices como que, bueno, esto? vacaciones en familia, cumpleaños de mis amigas, reuniones o viajes de mis compañeras cumpleaños, fiestitas, cosas, porque por ejemplo yo no me podía ir a una fiesta de cumpleaños de una amiga a las 4 de la tarde porque yo tenía ensayo Claro, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde llegaba a mi casa así, explotada. explotada de toda la Muerta. semana. Fíjate que yo no me formé como bailarín de competencia, sí fui a algunas par de competencias, pero no me formé para eso, o sea, fue como que igual me imagino que es exigente, Súper exigente. o sea, la formación de un bailarín es exigente porque siempre te van a buscar como que el más mínimo detalle para que tú mejores porque están esos buenos profesores que sacan lo mejor de ti. Pero en este caso, la preparación para competir, ¿crees que es más dura? Sí, es más exigente porque tú tienes un peso encima, tienes que representar a tu escuela. Bueno, sí. En mi caso muchas veces representé al estado de Aragua, entonces es como Ok, el peso de tú eres la cara, tú y tu claro. compañero, porque casi siempre las competencias eran de pareja. Tú y tu- Representabas tu provincia, tu estado. mi escuela y el estado, Claro, porque decían Danza Nacionalista Heidi Flores, Estado de Aragua, o sea, era el paquete completo. Entonces, sí es más exigente porque también las actividades generales de la agrupación no se detenían. claro, Entonces esa era parte. ensayar para el aniversario, ensayar para fin de año, ensayar para esto y las competencias, que no eran una ni dos, eran tres, cuatro o cinco en todo el año. ¿Y cómo manejabas tú esa presión y cuando fallabas, cómo hacía Alios Cabarrio con esa situación? Porque como tú lo acabas de decir al principio, hay una parte emocional y una parte mental que también se desgasta, que también entra en conflicto. Soy la mejor. Yo, Ah, mentira. yo en las competencias siempre entraba En en colapso. colapso emocional, o sea, yo soy muy emocional y siempre es como
sobrepienso más las cosas. Y si yo fallaba, Dios mío santo, ya yo quería abandonar todo. Siempre, o sea, yo no sirvo para esto, adiós, me voy. Chao. Sí, era una... No, en mi caso, bueno, yo tuve la fortuna de tener una formación bastante, o sea, estricta, pero muy clara, muy a tierra. Okay. A nosotras nos hacían ganarnos las cosas. Yo no sé si en otras escuelas era así, pero en mi caso, mi mamá me decía, si no sacas buenas notas, no vas a danza. Okay. Y mi profesora decía, tienen que traerme, nosotros a cierre de año escolar teníamos que llevar las boletas a las danzas, y la que no estaba, la suspendían un mes, 2 meses, la suspendían de las danzas. Okay. Entonces teníamos que Es ser buenas importante. estudiantes para poder ser buenas bailarinas. Entonces ya por ahí ya van como encaminándote en que tú tienes que ser responsable y tienes que tener los pies en la tierra. Claro. Mi maestra siempre fue muy exigente y ella nunca decía, ay, ya está bien, porque ella decía que si estaba bien, uno se iba a relajar. Claro. Entonces ella no necesitaba esa relajación, ella necesitaba que más y más y más y más y más. Sí. Es que siento que al bailarín lo presionan demasiado. Demasiado. Y sacan la mejor parte de uno, pero también crean algunos traumas porque sí. Sí, los porque, crean, la verdad. sí, claro que sí. O sea, son traumas que al final uno trabaja ya cuando es adulto, porque Sí. uno se da cuenta ya cuando uno es adulto. Y quiere hacerlo diferente también. Sí, Sí. pero a veces, a lo mejor me van a sonar por esto, pero la formación de antes era súper diferente a la de ahora. Y no sé si creaban bailarines un poco más fuertes, un poco más sólidos, o con que no tenían ese ego desmedido, porque era como que yo nunca recibí es que eres la mejor, jamás. Bueno, Entonces creo que eso sí. era como un cable a tierra. Mi mamá tampoco me decía, ay, mi amor, qué linda. No, mi mamá, si estás viendo esto, mi mamá me decía, la ¿qué acabas de hacer allá arriba? Y mi mamá no es bailarina. Creo que eso pasa muy frecuente, que la mamá sea tu mayor crítica. Sí, mi mamá me decía, qué fea esas rodillas, algo que tiene los pies para adentro, algo que estira la espalda, mira que, y eso que mi mamá no era de esas mamás que me llevaba a danza, Una dance y mom. sé que, no, mi mamá no, mi abuela sí era dance mom, pero mi abuela se quedaba era chismeando con las otras abuelas y con las otras mamás, pero mi manager era mi abuela. Ok. Y la CEO era mi mamá, Okay. era la que daba la plata. Mira, sabes que comentas sobre tus evaluaciones, sobre tus estudios. Ahora bien, tú pudiste estudiar una carrera universitaria, una carrera tecnológica, o estudiaste danza, te graduaste, o sea, esa parte más académica. Yo no ¿No? quise estudiar danza. Mis padres me lo ofrecieron y yo dije, ay, no, es que no quiero. Hoy en día, Claro, querías hacer algo diferente. sí, es que imagínate, yo estudiando danza desde los 3 años, yo decía como, No, y aparte que también pasa en Venezuela, hay algo muy cultural que te dicen como que cuando tú eres artista, o sea, si te dedicas a ser artista te vas a morir de hambre, sí, ¿sabes? Es como que no lo ven como una carrera. no lo ven Y, como algo serio. ajá, entonces te ven como, te dicen como, tienes que estudiar algo para que Para ser seas alguien en alguien. la vida. Ay, qué Exacto. fastidio, sí. Entonces, ya esa frase, obviamente al principio yo la escuchaba con miedo, o sea, como que si yo no estudiaba, que, o sea, no voy a ser nadie, voy a ser literal, yo de niño me imaginaba siempre muchas cosas y yo era como, voy a ser un loquito de la calle. O sea, yo Cuando tenía que pierdo estudiar. dinero. Entonces, en el colegio, todo el mundo decía que quería ser ingeniero petroquímico, que quería ser doctor, que quería ser abogado. Y yo decía, pero es que a mí no me gusta nada de eso. Y yo tampoco en ese entonces sabía que me gustaba El arte. bailar, el baile, y mucho menos que se podía vivir de esto. Sí. Y yo te juro que eso era un miedo muy grande que yo tenía hasta que fui entendiendo que quería estudiar comunicación social, que me gusta esta situación y ya investigué, nunca quedé en ninguna universidad pública en Venezuela, cry, Normal. porque me quedaban aparte muy lejos, luego Sí. cerca de mi casa que fue en San Juan, porque yo San soy Juan de la Morra. de Maracay, me Yo quedaba también. cerca de San Juan de los Morros, abren una carrera de comunicación social. Pero ya yo estaba estudiando Otra cosa. publicidad y mercadeo en un Bueno, pero por ahí tecnológico. van los tiros. Sí, iba de la mano. Y bueno, vueltas de la vida, por el país tuve que salir y me dediqué a bailar como tal. Y yo no me consideraba un bailarín extraordinario, sino un bailarín regular, normal. Y pasa eso, que nunca tuve un ego. Incluso cuando a mí me invitaban a, a esas presentaciones que se unían todas esas academias, agrupaciones, los directivos de otras academias me veían y Te ahí querían era donde me llevar, te decían querían como que, robar. sí, me decían como que, ay, ¿de dónde saliste tú? ¿Quién te da clase? Ah, qué buen bailarín, y todo ese tipo de cosas. Y yo siempre he sido muy tímido, muy penoso y nunca me lo tomaba como en serio esa parte, Sí. ¿sabes? Es que es Como difícil, y tal. más que allá en Maracay, sobre todo en Maracay,
era muy poca la población masculina de danza, entonces era como que veían un niño súper... Bueno, yo recuerdo, ay, ¿cómo que se llama este director de William William Palencia, Palencia? Sí. el maestro William Palencia es el maestro de mi maestra de danza. Bueno, que él una vez hicieron como en Venezuela, como una broma de clases, no recuerdo muy bien exactamente, y él me vio que fue con, ay, no me acuerdo, yo no me acuerdo el nombre de la gente, qué horror, pero hicieron una clase de nacionalista. Ok. Llevaron a ese profesor al... Arnaldo. No, Pedro, Padrón. Ay, qué horrible, no me acuerdo el nombre, no me hagas esto. Perdón. Olvidemos los nombres. Olvidemos los nombres. Pero Ese maestro. él es de Cagua, no de Maracay. Bueno, en fin, el hecho es que me ven bailando, haciendo la clase de danza nacionalista y me preguntan que si yo alguna vez había competido y toda la cosa. Y ese ya yo me venía para acá, para la República Dominicana, porque me iban a dar la oportunidad de representar a Aragua. No recuerdo en qué reglón, si era contemporáneo o era en nacionalista, que no era nacionalista, en las competencias de jóvenes solistas. A mí me habían para hacer dueto con Shirley Urdaneta. Eso. Tú eras el varón que iba con Shirley. Pero, o sea, yo desconocía la competencia, yo no trataba mucho a Shirley, Urdaneta tampoco. Yo no sabía nada de ese mundo, o sea, nunca me llamó la atención. Sí. Y yo, obviamente, yo estaba enfocado en que yo tenía que estudiar, que yo estaba en otro mundo y yo tenía 18 años, 17 años, no sé. El hecho es que yo estaba en otra onda, pues, como tal. Así Imagínate tú lo que uno se entera. sí, ese es un cuento de tanto. Y he conocido sí. muchas personas, pero eso fue lo último, porque también como que me di a conocer fue cuando comencé a bailar, cuando yo hice un casting para los premios Andrés Oropesa, no recuerdo qué año, y ahí me conocieron muchos profesores que ahí fue donde empecé a ver clases con Elide de Vega, que es una tremenda bailarina La de jazz. maestra Eli de Vega, espectacular. Con Yajaira Centeno, que en paz descanse, era una bailarina principal de Teresa Carreño y Sí, viajó mucho. Ella espectacular. daba clases de ballet en el Conservatorio de Maracay y yo ahí fue donde hice clases de ballet. También con el profesor coreógrafo Armando Díaz, el coreógrafo contemporáneo de Venezuela en una temporada. Él salió en la película Azul y no tan rosa. Ay, sí, yo Ay, amo esa disculpen si película. hablo muy rápido, pero es que Somos de mi Maracay. cabeza No, y somos de piensa Maracay, hablamos muy mucho. rápido, sí. Mi cabeza piensa mucho y me voy. Bueno, el hecho es que ahí fue donde como que yo empecé a salir al ruedo. Y qué curioso que aunque seamos del mismo estado, nunca nos conocíamos. Y lo loco es que sí coincidimos como con varios maestros y conocemos a personas similares. Pero Porque sí, imagínate, tú tú conoces ibas a Cagua, o sea, obviamente como la conozco, Ah, tú sí, ibas a yo Cagua. le daba clases en la escuela de Shirley. Yo daba Sí. clases en la escuela de Shirley de Yerly. Pero ya cuando casi me venía para acá. Al último Al tiempo. Y último yo mes. hacía vida por allá y cerca de la De la academia. academia de ella. Y de verdad, Nunca. nunca nos conocimos hasta que llegamos aquí y nos volvimos buenos amigos. Y Ruthme también. Fuimos roomie también, sí. Soy la tía de los perros. Mira, te voy a hacer una pregunta puntual. ¿Qué creencias sobre los bailarines te gustaría romper? Yo tengo muchas. Para mí, una de las creencias es que ser bailarín es fácil. Es montarte en la tarima y bailar. Para mí esa es una creencia que yo tengo que quiero que la gente entienda no que no es entiende así. que eso no es así. Hay un trabajo enorme detrás. Sí, dejen de decir esas cosas, que eso no es nada más montarse y menea Ajá. y ya. No. Porque el otro día me pasó en un sitio, estaban unas gogos. Claro, las gogos no es lo mismo. Sabemos que no es lo mismo. Pero, y que, no, ellas se paran ahí media hora y bajan. Media hora. Eso también es otra cosa de goguear media hora. Yo siento que es too much. O sea, yo que llegué a trabajar de gogo en algún momento de mi vida. Ese es otro capítulo. Ay, Dios mío. Los lados oscuros de Dair. Eso fue una Eso etapa va a ser que... un capítulo especial. Una etapa que... Y yo te que voy a me dio entrevistar a ti. madurez en la vida. Bueno, en fin, el hecho es que fue muy bueno porque de verdad tuve mucha ganancia, pero el desgaste fue una locura. Fuerte, y sí. algo que digo, media hora para mí es too much. Es mucho. De verdad. Es mucho. O sea, aparte que nosotros venimos de trabajar un show a previo. Yo creo que es eso. Y luego, también. luego te goguear media hora, 4 salidas. Terrible. Coño, 20.
20 20 minutos minutos está bien para que uno haga un buen está trabajo, bien. porque ya tú los otros 10 minutos tú Ya vas no a te estar que así. Y lo otro es que también ya la última salida tú tú odias ya al no mundo. quieres, sí, O ya sea, tú tú no odias quieres salir, ya tú quieres al que, mundo. ay, no. Sí. Mira, a mí me gustaría romper con la creencia de que formarse como bailarín es algo inmediato. O sea, Buen punto. yo di una clase de contemporáneo, ya yo soy bailarín. O fui a un evento y me monté en una tarima con fulano de tal, agarré 4 pasos y ya soy bailarín. No, yo le tengo mucho respeto y fúnenme. Aquí estoy, fúnenme. Yo le tengo mucho respeto a los bailarines naturales, vamos a decir así, que tienen condiciones naturales, que agarran los pasos rápido porque tienen musicalidad natural, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece bastante importante que la gente estudie y se forme de manera correcta. Claro. Porque yo detesto esos que dicen, soy bailarín y soy bailarín de TikTok. No, fúnenme, no me importa. Perdón, No, esto se puso un poco peligroso. no, o sea, sí, es verdad porque Sí, muchas veces incluso terminan queriendo dar clases, talleres y ese tipo de cosas. Yo también soy partidario de si tú puedes dar clases y toda la cosa porque tú puedes dar tu estilo, puedes claro. montar una coreografía, puedes crecer, pero siempre buscar las maneras de aprender Exacto. una Y no pedagogía, importa que empieces tarde, aprender, sí, porque yo aprendí tarde. pero no importa que empieces tarde, pero ok, tú empezaste a bailar a los 17 años porque no tenías la oportunidad de o porque no habías conocido ese mundo. Pero el hecho de que tú hayas empezado tarde no quiere decir que tú no te preocupes por formarte bien, por investigar, por aprender, por salir adelante, No, y porque aparte que caí en buenas academias, de verdad sí, que tuviste sí. la suerte. Buenas academias donde tuve profesores increíbles, amigos que me apoyaron mucho, amigos bailarines que ya tenían más tiempo, bueno, que se volvieron amigos ahí, me ayudaban mucho. O sea, como que podían ver que sí había, que hay talento en mí, Okay. sí hay talento, Hay hay que talento, reconocer sí las cosas como hay son. talento, sí hay. Él no se lo cree a veces, pero sí Este, hay. Sí, o sea, que buscaban como que ayudarme. Pues, por ejemplo, habían unas compañeras que hacían ballet en Teresa Carreño, pero esa fue después. Y la otra que hacía en el Teatro de la Ópera de El Maracay, teatro de la ópera. ellas me ayudaban demasiado, te lo Fuese juro. sido tremendo bailarín de Me ballet si ayudaban. fueses Te empezado lo juro, chiquitos. sí. O sea, esa es una cosa que yo digo, si tengo la oportunidad de volver a nacer A nacer en bailarín. exacto, a nacer en bailarín, escogería la carrera de ballet, Ballet sin clásico, duda sí, fuese sido un alguna. espectacular. ¿No? Para mí es hermoso. Te lo juro que esa es mi parte frustrada de ser bailarín. No, Yo siempre he sido más no poder haber folclórica. escalado mucho más. Y era eso, es que tenía demasiado desconocimiento de este mundo tan Sí. grande, tan increíble. No, pero llegaste a tiempo porque. Pero doy gracias porque a donde estoy ahora he Exacto. logrado mucho, mucho, con mucho esfuerzo, Y mucho que lo sacrificio. tuyo no era. Lo tuyo era por otro lado. Sí, tampoco porque me he ganado las cosas por ser bonito ni nada, porque no es No, el has caso. trabajado Siempre, mucho. de verdad, le he echado súper ganas. Y cuando a mí me dicen que no, yo busco la manera de prepararme. Pues porque hasta el sol de hoy sigo haciendo clases. Yo nunca vi clase de latino y estoy haciendo clases de salsa. Hola, mi gente latino. ¡Ah! Total, y fue a través de esta competencia, porque hubo una competencia donde gané una parte, un estilo, ¿cómo es que era? Un renglón latino. Reglón latino, lo gané. Solamente yo me aprendí una coreografía y bueno, lo Una demás es gente que, cuento. una gente que ganó. Una, nadie sabe cómo ganó, nadie sabe cómo lo Claro, logró, lo pero. hice Ah, bien. Ahí, mentira. por ahí anda el video, así que bueno, Que por aquí en mis redes sociales, vamos en a poner un Instagram. clic aquí del video. Por cierto, si no se han suscrito, por favor háganlo, porque la idea es crear una bonita comunidad y crecer todos juntos. Activen la campanita, compártanlo, comenten Denle me qué gusta. creencias sobre los bailarines ustedes quieren romper, ¿sí? Entonces, Deberíamos eso, romper con la creencia esa de que si eres bailarín te vas a morir de hambre. total Esa eso. sería la primera. Sí, sí, porque realmente Tachado, eso hace daño cuando uno está tachado. pequeño, bueno, la inocencia era diferente a la de ahora, Sí. en mis tiempos. ¿Qué nos enseña en clases, pero es vital para sobrevivir? Wow. ¿Qué nos enseña en clase? Es vital para Yo puedo sobrevivir. empezar con una. Como que te digan tantos no, ¿sabes?
Pero cuando uno va creciendo, que uno empieza a buscar trabajar Oportunidades. oportunidades, siempre van a haber rechazos, no, y no es porque tú seas malo, porque a veces ni es el caso, sino que no eres lo que están buscando y eso está bien. Se entiende que eso está bien porque hay que trabajar e invertir en uno, ¿sabes? Sí, Muchas veces. Porque yo perdí muchas oportunidades por ser delgado. Ponte tú, era más delgado de lo que era antes. O porque no tenía la imagen adecuada. Porque eso también es importante, sí, hay que tenerlo en cuenta. O sea, sí. 50% en esta carrera de ser artista es tu imagen. Fin. 50 no, Y hasta más. hasta un poquito más. Porque Depende el de... talento también, yo he visto muchos bailarines que no son tan agraciados y están en posiciones muy Sí, increíbles, pero es porque la han porque echado. sí. Bueno, es que también depende del entorno o depende de donde busques la oportunidad. Claro, también son muchos Porque factores, porque si tú tienes una buena, ¿cómo se dice? Buenas relaciones con el medio, sí, te también. va a generar más oportunidades porque también a través de la recomendación Sí, pasa eso. Porque ayer funciona. bueno, hay un podcast que se llama ¿Por qué no? De mi amiga La Dubraska. La Dubri Dance Y su último episodio habla con una bailarina venezolana que ahorita está le está dando duro, rompiendo. la está rompiendo en Colombia. Y habla sobre eso, sobre también las conexiones, es importante. Sí. Ángela se la vio fuerte, pero ya lo está logrando. Sí. Está logrando, sí. Bueno, yo creo que es algo importante y ya la experiencia me dio, la vida me lo está enseñando, que es a cuidarnos, nuestro cuerpo. No te lo enseñan, muchas veces no te lo enseñan de forma consciente y eso arrastra un montón de cosas. Por ejemplo, en mi caso, yo siempre fui muy flexible, siempre tuve mucha fuerza en las piernas, en los brazos y no sé qué. Entonces en el salón de clases muchas veces no te enseñan cómo cuidarte de, de, de manera consciente. O sea, te dicen como calienta, estira, no, pero no te dicen, mira, antes de debes hacer esto, Claro. después de debes hacer esto, y más una carrera tan exigente físicamente como la es el bailarín, que nosotros, por ejemplo, acá en Dominicana, nosotros bailamos shows de 45 y 50 minutos corridos, donde estamos bailando, saltando en tacones, en botas, eh, nos quitamos los zapatos, nos ponemos los zapatos, brinca, salta, cargada, sube, baja. Entonces es como un cuidar consciente que no te lo enseñan en las clases y es, si tú quieres una carrera a largo plazo, tienes que saber cómo hacerlo. Y ahorita, ¿cómo tú estás lidiando con esta situación? Bueno, Eh, o eh, sea, cuando a ti te dan tu diagnóstico, porque vamos a retroceder un poquito, esto es una conversación de amigos. Cuando tú te dan ese diagnóstico de tus hernias y esas cosas, ¿cómo fue ese momento para ti? bueno, yo lloré muchísimo cuando me enteré, porque no es fácil que después de veintitantos años a ti te digan, mira, tienes que dejar de bailar. O Fue sea, como, fue como un balde de agua fría y fue como un, ¿será para siempre? ¿No será para siempre? Ya después cuando se fue desarrollando, porque yo tuve varias consultas, entonces como que en las otras consultas ya ella me fue explicando como que, mira, no es que no vas a bailar más nunca, es que tienes que hacer esto y lo otro, pero sí fue frustrante porque después de veintitantos años, aparte de eso que yo venía de la fulana competencia que hablaremos más adelante, venía con una exposición que no teníamos acá en donde vivimos. Yo quería como aprovechar ese auge que estábamos teniendo para explotar un poquito más y de repente fue como, no lo vas a poder hacer porque te tienes que cuidar. no. Y extrañas, ¿cuánto tiempo tienes sin bailar? Un año y, un año y 2 meses. Pero sin bailar o has hecho cositas. No, o sea, bueno, el año pasado yo estuve como en eventos de pool parties y cositas Claro, así, pero no es lo mismo que no pararte en bailar. un escenario y bailar. O sea, no es para nada. De hecho, cuando yo entré a la competencia, una de las razones por las que yo entré a la competencia era porque ya en el trabajo donde yo estaba bailando, no me sentía viva, no me sentían Para como, hacer un contexto, perdón, una competencia aquí en Punta Cana que se llama The Dance The Factor. Dance Factor The duró Dance tres Factor. meses. 3 meses con un modo, Oh, formato reality show ajá. y donde estuvimos, competimos. eh, yo de verdad, enfrentarme a esta niña fue como que, de Ay, verdad, yo, niña, ¿qué haces aquí? Fuera. si tú fuiste el que me llamó Pero por bueno, pool el
de hecho es por que, culpa de sí, realmente muchos entramos allí para hacer para hacernos danza, compañía. no, y también para bailar algo fuera del show business, no era como que solamente para verte bonito, sino literal contar una historia, desdoblarte, Sí, ¿sabes? yo Crear eso un lo extrañaba, personaje. yo eso lo extrañaba muchísimo. Sí, Y fue como un regresar a mí, mira, sí, estás viva, sí eres tú, sigue siendo tú. Pero después de eso, cerrar ese ciclo tan bruscamente. sí, tan de golpe fue frustrante, lloré, pero es que los dolores ya eran insoportables. Son 3 hernias discales que tengo. Todo el mundo me pregunta cómo lo haces, cómo bailas, o cómo estuviste bailando tanto tiempo. Es que No sé. otra cosa que ahí puedo meter yo, que sería algo que no se enseña en clase, y daría, pero es vital para sobrevivir, eso, entender los dolores, saberlos identificar, porque muchas veces nos Sí, acostumbramos a bailar con el dolor y no es lo mismo un dolor muscular por ejercicio, por eso, haya hernias, lesiones, porque muchas veces uno se calla eso porque voy a perder o sea, puedo perder el puesto para la competencia o puedo no ir a viajar para esa oportunidad. Y pasan muchas cosas. sí. Ahí es donde uno, como decías, que uno se vuelve un poco irresponsable. Sí, en mi formación de danza yo tuve una pausa de 9 meses porque yo sufrí una caída. Yo caí de rodillas, pero el impacto del golpe no me dio en las rodillas, sino en la cadera. Ok, Entonces, los dolores que yo sentía ya ahora de adulta, yo los conectaba con esa lesión vieja. claro. Claro, yo no estaba a sabiendas de que eran unas hernias que yo tenía. Pero la doctora me dijo que sí, ese golpe pudo haber tenido repercusión en estos dolores actuales. Pero imagínate, eso fue hace como 15 años. Sí, es que cuando uno está joven, Uno no lo resiente, uno lo sientes después. Y más que yo en Venezuela, yo bailaba descalza o bailaba con zapatos de carácter, que son zapatos que tienen taconcitos así. claro, Son los tacones que uno usa normalmente, que son los tacones de este tamaño, las botas grandísimas, y que uno en danza, uno baila 2, 3 bailes y ya. claro. A menos que sea un aniversario, que es un repertorio de 30 bailes. Pero no los haces todos. En cambio, en un show, tú haces de 12 a 15 números, uno detrás de otro, con intermedios y tal, pero es un desgaste fuerte. Claro, y ahora que viene para Liuca. Bueno, dinero. Claro que sí. Bueno, ahora estoy tratando de reinventarme, de renacer otra vez, porque sí extraño bailar, Okay. extraño muchísimo bailar, pero siento que no es el momento de regresar todavía. Muy importante. Es como también escuchar esa intuición de uno Sí, es sumamente importante. Y, o si lo vas a hacer, desde hacerlo diferente, de otra manera. sí, es que realmente, mira, uno tiene que tener mucho cuidado con lo que uno le pide al universo, porque yo siempre decía que yo no quería llegar a 40 años bailando, porque yo decía, no, que me voy a ver arrugada, que no sé qué, pero claro, lo que pasa es que yo no estaba contando con que somos la generación que tiene 30 años y lucimos de 22 todavía, porque Claro. sí, parece que tenemos Bueno, 22. yo no tengo 22, pero Yo no, no tampoco tengo parezco 20, hace 22, mucho que pero no tenemos 22. Siento que no es el final, siento que sí va a muy haber un importante, regreso, muy importante. pero no siento que sea ahora, ya, ya, ya. Yo creo que sí me voy a tomar como un poquito más de tiempo para regresar. Sí estoy mucho mejor, estoy encima, como digamos, de las lesiones. Ahorita estoy haciendo yoga, estoy haciendo meditación, estoy haciendo las terapias, estoy yendo al gimnasio, que también es bastante importante. Y nada, ahora Recuperar. me estoy expandiendo por otro lado para ver que a lo mejor veo una sorpresa por ahí en las redes sociales. Ah, bueno, está bien. Un mensaje para ese nuevo artista que a lo mejor está pasando por una situación similar, que pudieras decirle para Bueno, que, primero, eh, como dicen por ahí, alguien dice por ahí, que los no es una protección divina. claro que sí, Cuando a ti te dicen que no o cuando tienes que detenerte es porque por ahí no es el camino, porque el universo y Dios siempre te ponen las cosas donde tienen que estar. Yo recibí bastantes no yo en, también. en los últimos, en los últimos 5 años de mi vida he recibido muchos no, pero después me he dado cuenta el por qué era Bueno, no. También rescatando un poquito algo de por allá del inicio de la conversación, yo también tuve muchos no por el tema del tamaño. Tú dijiste que porque eras delgado y tal, yo tuve
he tenido muchos no por el tema del tamaño. Yo mido 1,58, Claro. si estiro el cuello mido 1,60, y he recibido no por el tamaño. Sí. Eres bonita, tienes talento, pero eres chiquita, entonces como que... Claro. Entonces, si tú eres un artista nuevo y te dicen que no, no es un no definitivo. Busca la oportunidad por otra parte, pero siempre busca. Sí, siento que entre más te empieces a formar, Eso entre sí, más empieces a hacer lo que te gusta y a tratar de pulir los detalles, siento que te van a abrir puertas y escuchar un poco lo que te dicen. Por ejemplo, a mí fue esa parte del peso que me veía muy flaco y yo intenté trabajar un poco eso en el gimnasio. No me quería poner como Hulk, porque no, pero mejoré. Y gracias a ese cambio, porque este fue el único cambio que yo hice, y aceptar un poco más mi feminidad, aceptar un poco más esa parte de que yo soy más sensible, que Dair es así más floripondio, que le gusta el rosa, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Eso me abrió muchas más puertas en todos lados. En todos lados, cuando yo fingía ser más masculino para entrar en proyectos, era donde más rechazo tenía. También eso fue una de sí, las cosas que me causó es impacto, verdad ¿sabes? que Y eso fue sí. también porque hice terapia. Eso también Sí, ayuda. la terapia es súper importante. Este, pero es eso, es como que apretar esos detalles, afinar esos Sí, detalles para poder tener más oportunidades. Y a raíz de eso yo fue donde tuve muchas y muchas oportunidades. es que sí, las oportunidades siempre están. Hay que aprender a escuchar a las personas que tienen más experiencia, pero que te dan consejos desde el amor y no desde el ego. Y Porque escuchar hay que aprender a a la escuchar. persona que pasó por el camino que tú quieres pasar. Exactamente, es que hay que aprender a escuchar. Porque tú puedes escuchar muchas cosas, De personas que no han hecho nada o pero están en ya, otro punto. pero ya depende de ti que, con qué te quedas. Claro, Hay que aprender a escuchar, hay que aprender a escucharte. Tú tienes que escucharte, escuchar tu cuerpo. No le teman al descanso porque el descanso es súper de importante. verdad. Eso es lo más importante. Yo lo entendí ya con algo de por medio, que no es fácil tener que descansar de golpe y porque sí. O sea, no es como que la decisión de descansar, sino que tienes que descansar porque sí. Mira, fíjate que yo estoy rodeado de muchas personas que les gusta trabajar 24/7 a toda máquina. Y yo a veces me hacía ruido porque decía, yo soy un flojo. Yo, no. No, Es no que es eso. yo quiero estar tranquilo y vivir tranquilo. Entonces yo voy con tranquilidad a mi tiempo, a mi paso y hago las Exactamente. cosas organizadas. No tengo que estar corriendo Es que no es ni nada más. Hay días necesario. que sí, pero Sí, igual yo siempre busco descansar. pero es que nosotros no estamos siempre al 100 y está bien, También eso. está bien. Un día que tú llegues a tu casa y te tires en la cama y duermas, eso no está mal. Nosotros estamos acostumbrados a que si perdemos unas horas, ya somos un parásito y Sí, total, perdí no, el no, día, no, una cosa así. no. Uno tiene que descansar porque si no el cuerpo pasa factura más Más adelante, porque el adelante. cuerpo no pasa factura a los 16 ni a los 20. Te pasa después de los 25 en que te empiezas a pasar factura. Mi otro consejo, aparte de que se escuchen, estudien, documentense, busquen siempre de aprender más porque uno no se las sabe todas, uno no se las sabe todas. Uno siempre tiene algo que uno tiene que aprender. Todos los días se aprende algo nuevo. Sí. Todos los días tú ves algo que, mira, me gusta eso, ¿cómo se llamará? Siempre. Y siempre, siempre, siempre hagan las cosas de corazón. No van a andar por la vida regalando su trabajo. Eso no es lo que estoy diciendo. Mosca con eso. Cuidado. Pero sí hacer las cosas de corazón. Porque ya voy a lanzar mi frase famosa de lo que se hace con amor siempre va a Sí, regresar. total, total, Siempre. O total, sea, si total, tú total. haces algo con amor, eso se refleja. Cuando tú no puedes ser el mejor bailarín con las mejores técnicas y las mejores, pero cuando tú haces las cosas de corazón, la gente lo aprecia, la gente dice, wow, qué lindo. Eso no quiere decir que no van a estudiar y que no se van a formar. Aquí, mucho cuidado. Y ya. Bueno, gracias por estar aquí, Ali, gracias por tu tiempo. De verdad, necesitaba tener una conversación con alguien muy cercano que me diera confianza, como te le dije al principio, para que esto pudiera fluir. Y bueno, espero que este mensaje o esta conversación le funcione a alguien, entienda un poco y como estas voy a tener muchas más aquí en Despegar. Gracias, comenten, suscríbanse, compartan y nos vemos en otro nuevo episodio de Despegar. Bye.